Simpson. Todos sabemos que Los Simpsons son una serie atemporal, o sea que en su larga trayectoria, cada capítulo y temporada se llevan a cabo en el mismo año que son estrenados, lo cual a la larga no hace más que estorbar cuando de orden cronológico se trata. En capítulos como Los años que vivimos, nos dicen explícitamente que Homero y Marge se conocieron como adolescentes en 1974 y Bart tiene 10 años, por lo que la actualidad es 1993, lo que se confirma en el capítulo del oso de Burns, donde se nos dice explícitamente que es ese año. Además vemos capítulos que se remontan parcialmente en el pasado, como el Cuarteto de Homero, donde nos cuentan algo que ocurrió en 1985, siendo que el capítulo corresponde con 1993. Sin embargo, luego tenemos capítulos como el concierto de los 90 que corresponde al 2008, que recuenta la historia acomodándose a la fecha, diciéndonos que el pasado de Homero fue en 1999 con una banda de rock, cosa que desde el vamos restaura los sucesos anteriores, además de distorsionar el concepto del presente. Y más importante que el pasado y el presente es el futuro. La serie nos ha dado muchos capítulos con esta temática con constantes variaciones que hacen difícil determinar lo que se puede considerar canon y lo que no. En nuestro espacio comunitario al que llamamos plataforma, varios colegas han intentado dar con una respuesta clara, pero a título personal he decidido darles una nueva interpretación. Así que prepárense porque allá vamos. No sin antes decirles que este video es patrocinado por nadie. Para empezar, vamos a establecer términos con los que podamos trabajar. Primero, la familia se compone por Homero y Marge con 36 años, Bart con 10 años, Lisa con 8 y Maggie con 1. A estos tres últimos personajes los vamos a llamar los hijos Simpsons. Segundo, en el futuro, Bart conoce a una chica llamada Yenda, con la cual tiene dos hijos, Kurt y Picard. Lisa se compromete con Milhouse y tienen una hija, Sia, curiosamente mayor que los hijos de Bart. Y Maggie tiene una hija llamada igual que ella y cuyo progenitor no conocemos. A estos los vamos a llamar los nietos Simpsons, por ser los nietos de Homero y Marge. Tercero, los distintos capítulos que han abordado el pasado y el futuro de la familia con sus similitudes y diferencias, los vamos a clasificar como variantes, lo que significa que todos son canónicos, pero tomando y modificando elementos dependiendo de las circunstancias y flujo del orden. A su vez que los capítulos se dividen en dos tipos, los que son predicciones y los que son realidad, por lo cual el primer grupo es más propenso al cambio o la inexactitud. Con eso claro, debemos revisar los capítulos con más importancia histórica y reconocer esas variaciones. Hablando primero de la película de Tommy Daly, capítulo cuyo final nos muestra una parte de su futuro que únicamente se ve en este episodio, pero que no podemos dejar pasar por alto. En dicho final, vemos a los muchachos ya envejecidos asistir al cine para ver la película de Tommy Daly, lo cual varios han interpretado como el último momento o uno de los últimos momentos que pasarían juntos, cosa de la que vamos a seguir discutiendo. Destaquemos también que el capítulo en cuestión es originario de 1992, pero como la serie en las temporadas subsecuentes establecería que el presente es 1993, tomaremos dicho año como el punto fijo para esta parte de la cronología. En el capítulo La boda de Lisa, vemos el futuro en el 2017 con una Lisa universitaria cuya boda se ve frustrada. Y en esta parte del futuro Lisa sigue siendo joven, por lo que no es un final definitivo. Además de ser una predicción,
y no una realidad. Por lo que puedo enlazarlo con el capítulo más conocido de este tema, Bart al futuro, mejor conocido como Lisa Presidente. Capítulo ubicado en el 2030, donde Bart es un músico frustrado que vive junto con Rafa y Lisa siendo la presidenta de Estados Unidos. Ninguno de ellos lleva una vida amorosa con nadie, aun cuando Lisa sigue siendo cercana a Milhouse. Por lo que el único nieto Simpson es la hija de Maggie, que en ese momento es una bebé de a lo mucho 1 año. Remarquemos que los capítulos mencionados tienen como presente el año 1993 como se ve en El oso de Burns, y al ocurrir estos 3 capítulos en una misma etapa de la serie, es válido unirlos como una misma línea de tiempo. Además que con estos datos más las fechas reveladas y estimadas, es que puedo aventurar una cronología completa. En el capítulo Años Infelices, vemos un pasaje de la historia en el que sin saberlo, Homero y Marge se conocieron como niños en algún momento de los 60s. Yo estimo que entre el 69 y el 71, pero no se unirían hasta la adolescencia en 1974 como lo visto en los años que vivimos. En el capítulo La primer palabra de Maggie, vemos el nacimiento de Lisa que ocurrió en 1984, cuando Bart tenía 2 años. Y al año siguiente, en 1985, se formaría el cuarteto de Homero. En el 2017 se llevan a cabo los sucesos de la boda de Lisa y en 2030 se volvería presidenta, siendo esta línea de tiempo la que culminaría con Homero y Bart viendo la película de Tom y Daly en el 2033, lo que es 40 años después del presente, que es 1993. Pero como imaginarán, esta es solo una de muchas líneas de tiempo, porque como sabemos, al pasar los años, la serie se iría adaptando a los tiempos contemporáneos y con ello restableciendo el pasado, el presente y el futuro. Es así como llegamos al capítulo del concierto de los 90s, el cual modifica la línea temporal aproximándola al 2008, siendo aquí donde se crearía una nueva continuidad en donde Homero a sus 29 años, según los cálculos, formaría una banda de rock, lo que significa una variación moderna al cuarteto. Y aquí es cuando las cosas se complican un poco, puesto que ya no contamos con el dato de años, pero sí con sucesos específicos y personajes recurrentes. Verán, más adelante en la serie tenemos los capítulos de Futurama, Fiestas del futuro pasado y Días del futuro futuro, capítulos que guardan similitudes como la presencia de Yenda, la relación de Lisa y Milhouse, el divorcio de Homero y Marge por una u otra razón, y claro, los nietos Simpsons, siendo Kurt y Picard los más presentes en cada resultado. Y aclaro que digo resultados porque son variaciones de una misma continuidad. Cabe mencionar que de estos 3 capítulos, Futurama es solo una predicción y por tanto sujeta al cambio. En esta predicción, vemos que Marge y Homero se separan luego de que este último comprara una casa submarina. El profesor Fig comete suicidio. El jefe Gorgor y sus compañeros son cyborgs. Khan y Kodos invaden la Tierra, por lo que el contacto entre humanos y extraterrestres se hace parte de la historia. Y Martin es amigo de un robot. Siendo estos elementos que se retomarán en diversas líneas. Siendo esas líneas, Días del futuro pasado, donde vemos una pequeña referencia a la casa submarina, sugiriendo que este suceso sí pasó sin afectar al matrimonio de Marge y Homero, o al menos no a largo plazo. Rafa se distancia de Bart para volverse policía, motivo por el cual es clonado en masa ya que constantemente se está accidentando de alguna forma. Y Días del futuro futuro, donde Homero muere y revive por obra del profesor Fig, impidiendo así su suicidio. Bart y Yenda se divorcian y esta última tiene por novio a un extraterrestre, sugiriendo que la invasión de Khan y Kodos tuvo lugar. Lisa y Milhouse están casados pero no vemos nada de Sia, probablemente porque está en la universidad o viviendo en otro lugar, porque dudo mucho que solo no haya nacido. Vemos que continúa la relación de Martin y el robot, y durante el mismo capítulo, Marge al final se separa de Homero solo para volver a estar juntos al final.
siendo este último suceso un punto en común en todas las líneas temporales de una u otra forma. Si se dan cuenta, en este video únicamente trabajamos con estos capítulos por ser los que más conexión y coherencia demuestran. Recordemos que al inicio dijimos que todos los capítulos del futuro son canónicos, pero con variaciones. No obstante, estas variaciones por naturaleza pueden crear líneas aún más extensas. Para esto es que vamos a poner dos ejemplos, los cuales son la vida de Lisa y la vida de Bart. En la vida de Lisa se presentan detalles como el estilo de peinado de Marge cuando Lisa era bebé, que asemeja al estilo que usaba en el concierto de los 90. Un detalle menor, pero con bastante importancia como para marcar una ubicación espaciotemporal que corresponde con dicha década. Lo que sería suficiente para encerrarlo en el marco de Futurama, de no ser porque en el mismo capítulo se observa una fotografía del cuarteto de Homero en el fondo, indicando que dicho suceso sí ocurrió pero en otro momento y lugar. También vemos un cameo de la novia robot de Martin, lo que además de curioso refuerza un hecho en común. Y más importante es que en dicho capítulo, Lisa entra a la universidad donde el propio Bart nos revela que Kurt y Picard ya habían nacido, lo que significa que serían mayores hacía si es que llegaran a ser. Y esto es lo que convierte esta historia en una historia aislada, con similitudes y hechos compartidos, pero una historia aislada al final. Lo mismo podemos decir de la vida de Bart, donde no se llega a saber nada de los nietos Simpsons, pero sí vemos que el abuelo fallece en la adolescencia de Bart, cuando en fiestas del futuro pasado y días del futuro futuro está con vida. Y ejemplos así se extienden en cada caso particular donde se ve algo del futuro, ya sea en capítulos completos o segmentos aleatorios. Y con lo aquí visto, es suficiente base para analizar cada línea de tiempo. ¿Y saben qué más? Aclarado ese punto, ¿por qué no terminamos de estructurar la línea de tiempo? Así que, la línea temporal se quedaría así. Continuidad 1. De 1969 al 2033. Se llevan a cabo los sucesos de Años Infelices y los años que vivimos. El cuarteto de Homero, Bart al futuro, o sea Lisa presidente, y la película de Tommy Daly. En esta línea de tiempo, los nietos Simpson no son canónicos por parte de Bart y Lisa, siendo Maggie la única con familia propia. Además de tener el momento de la película de Tommy Daly como momento culminante en la historia de la familia. Continuidad 2. De 1985 al 2038. Se llevan a cabo los sucesos del concierto de los 90, que sustituye al cuarteto de Homero, sumado a la historia Futurama, donde Homero y Marge se separan tras la compra de la casa submarina. El profesor Fick comete suicidio, y en algún punto de la historia, las relaciones de Shenda y Bart, como la de Lisa y Milhouse, se llevan a cabo dando lugar a los nietos Simpsons. Sin embargo, esta línea de tiempo tiene dos ramificaciones, las cuales son días del futuro pasado y días del futuro futuro, con todas las diferencias ya explicadas. Una vez más, esta ha sido solo mi interpretación, escrita y estructurada de la forma más amena, explicativa, gentil y digerible que puedo en mis capacidades. Y el si estén o no de acuerdo es cosa de ustedes. Como siempre, sus opiniones son las más importantes, así que háganlas saber en los respectivos comentarios. Cabe recalcar, y por qué no hacerlo, que algo como la continuidad de Los Simpsons es un tema absurdo, sí, pero recreativo al final. Y esa es la magia de las caricaturas, la fantasía y claro, de este canal. Hasta pronto.